donde estábamos estudiando este hermoso pasaje, hermano. Este es un pasaje muy importante también, que son la base teológica sobre la cual nuestro hermano, el apóstol Pablo, da sustento en cuanto a qué, a lo que ha dicho, como dije también, a los primeros versículos, los primeros 11 versículos, donde habla básicamente que el cristiano que debe tener la confianza, la seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque no depende de él, sino solamente depende de todo de nuestro Dios, de Cristo. Entonces deben estar seguros. Vamos a dar lectura, hermanos, a estos versículos. Es importante, leamos con entendimiento, podamos entender lo que nos quiere decir, hermanos. La bendita palabra del Señor dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun de los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Es un pasaje muy profundo, hermanos, porque habla del contraste, ¿no? Pablo ha hecho contraste, lo que está en Adán, las consecuencias de estar en Adán, y lo que está en Cristo y las consecuencias de la obra de Cristo. Eso en este pasaje siempre. Y para poder entender todo esto, hermano, por eso les decía en la mañana, es importante entender de qué manera nosotros que somos culpables en el pecado de Adán. Malentender ello, hermanos, nos lleva verdaderamente a minimizar el Evangelio de Cristo. No vamos a poder entender la grandeza de qué, de lo que Cristo hizo por nosotros, de la justificación, de la adopción. Todo eso vamos a minimizar si no entendemos por qué somos culpables en Adán. ¿Por qué cuando comienzan, dice, no? Cuando todos pecaron, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, recuerden, a causa del pecado entró la muerte, así la muerte pasó, dice, a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuanto todos pecaron. No está hablando de que después que nosotros nacemos de nuestro pecado personalmente o particularmente, está hablando del pecado de Adán. Por eso hoy vamos a ver la imputación del pecado de Adán. Así como la imputación de todos nuestros pecados le es imputada a Cristo, de la misma manera el pecado de Adán se nos es imputada. Eso vamos a ver, hermanos. Para Dios,
como siempre repito, ¿no? Para Dios, en cuanto a la salvación, hermanos, solamente hay dos clases de personas: los que están en Adán y los que están en Cristo. No hay un punto intermedio. También, sin otra palabra, ¿estás con Dios o estás sin Dios? ¿Estás con tu padre Satanás o estás con Dios? Eso nada más son dos clases de personas que podemos ver en el mundo. Los que están unidos en Adán, ¿qué? ¿Reciben qué? Muerte y condenación. Y los que están unidos en Cristo, ¿qué reciben, hermanos? Justificación, adopción, o sea, aprobación delante de Dios. En la anterior predicación vimos y dijimos que los 3 primeros capítulos es importante entender que es literal, no como muchos creen que solamente es como una parte, como una leyenda, algo que no fue real, sino que hemos tratado en la anterior predicación, a la luz de las Escrituras, defender ello, ¿no? Que la literalidad de Génesis. Y hemos hecho enseñando que la doctrina de la autoridad de la Escritura. Y es claro que si el apóstol Pablo está utilizando un tema tan importante como nos enseña en este capítulo 5, hermanos, especialmente en los versículos del 12 al 21, pues el propósito de la enseñanza pasada fue que mostrar, como dije, la historicidad, es decir, Adán fue un personaje real, histórico, y la literalidad de los primeros capítulos que vimos, ¿no? Hemos sustentado, ¿cómo? ¿Por qué? Ahora en la lectura al inicio hemos leído que el Señor Jesús sustenta lo que está enseñando en cuanto al divorcio, se agarra de la creación. Si fuera una leyenda, hermanos, el Señor no hubiera nada. Pero el Señor tenía la seguridad, ¿por qué? Porque Él estaba ahí. Él es eterno. Y hoy, hermanos, vamos a responder a esta pregunta: ¿de qué manera nacemos con relación al pecado de Adán? ¿Por qué su transgresión o por qué su pecado afecta toda la vida de todo ser humano que ha nacido después de Adán? Y afectará hasta el día o el último hombre que nazca cuando ya el Señor venga en su segunda venida. Vamos a responder esta pregunta. El apóstol Pablo nos dice claro en el versículo 12. Vuelvo a leer, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es claro, hermanos. El apóstol Pablo dice que todos pecamos cuando Adán pecó. No está hablando de nuestros pecados particulares que hemos tenido, hermanos. Está hablando acá claro, dice de que nosotros pecamos cuando Adán pecó. La pregunta, ¿no? puede surgir, que ¿cómo exactamente que nosotros lo hicimos? ¿Cuál es nuestra relación entonces con Adán? La respuesta a esta pregunta, hermanos, es muy importante, porque no entender bien por qué somos responsables del pecado de Adán va a tener ¿qué consecuencias de no también entender bien la manera como el creyente o cristiano participa en las consecuencias de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Eso tenemos que tener claro, hermanos. Tenemos que tener claro de que cómo somos pecadores en Adán, cómo se nos imputa ese pecado. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 12 de Romanos 5. Pablo va a demostrar que la relación en cuanto a Adán y sus consecuencias de su obra es la misma manera que la relación que se tiene uno en Cristo y las consecuencias de su obra. Versículo 18 del capítulo 5 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea, ¿por la transgresión de quién? De nuestro Padre, de nuestro representante. ¿Quién? Adán. Y después continúa: de la misma manera. Esa misma manera, esa palabra, misma manera, hermanos, recordemos, de la misma manera. De la misma manera dice: por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. ¿Por qué? Por Cristo. Es una expresión que va a ser fundamental en cuanto a esta enseñanza del día de hoy, hermanos. Por eso recordemos, de la misma manera. Es una expresión que es importante para poder entender.
Para poder entender cómo nosotros recibimos los beneficios de la obra de Cristo, primero debemos entender cómo toda la humanidad recibe o se le imputa el pecado de Adán. Amados hermanos, entender la manera de que eres justo ante los ojos de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo es importante, muy importante. De ello depende que nuestra correcta confianza, de nuestra seguridad, de nuestra salvación. ¿Por qué dudamos? Porque a veces no entendemos la historia de la redención o de qué nos salvó el Señor. A veces dudamos por ello. Pero para poder entender eso debemos que, primeramente, es entender en qué sentido somos culpables del pecado de Adán. Somos culpables en el sentido que ese pecado afectó a toda su descendencia. Y la importancia de esto, voy a leer del teólogo bautista A.W. Pink en su libro Los Pactos Divinos. Mira lo que nos dice. Comienzo la cita. Para lograr comprender mucho la palabra de Dios, es fundamental observar la relación que Adán mantuvo con su descendencia. Adán no solo fue el padre común de toda la raza humana, sino que también fue su cabeza federal y representante. La humanidad toda fue puesta a prueba en Edén. Adán no participó allí por sí solo, sino que lo hizo en representación de todos los que saldrían de él, o sea, su descendencia. A menos que esta verdad crucial sea entendida bien, mucho de aquello que debería sernos relativamente claro terminará por quedarnos oculto en misterio insondable. Sí, y vamos aún más lejos al afirmar que concerto, hasta que no se entienda correctamente el rol de la cabeza federal, o sea, representante legal, que sostuvo a Adán y el pacto que Dios con él en dicha condición, nos faltará la clave para comprender los tratos de Dios con la humanidad. Seremos incapaces de discernir la relación del hombre con la ley divina y de apreciar los principios fundamentales a partir de los cuales la expiación de Cristo tiene lugar. Cierro la cita. Entonces, hermanos, este tema que vamos a tocar el día es importante también. Es importante que debemos saber para poder entender muchas cosas en cuanto a nuestra salvación. En cuanto a nuestra salvación. El tema que estamos viendo hoy día en este pasaje está de una manera explícita. ¿Por qué el pecado de Adán afecta a todos los hombres? ¿Por qué su transgresión es la transgresión de todos los hombres? ¿Por qué será, hermanos? Entonces, para poder lograr dar respuesta a esta pregunta, lo que vamos a hacer primero es ver que el mal entendimiento que ya existe, el mal entendimiento, y lamentablemente eso ha llevado a minimizar el Evangelio de Dios. A minimizar el Evangelio de Dios. Vamos a ver como en tres formas cómo se malentiende del por qué la humanidad es culpable del pecado de Adán. Porque su descendencia es culpable de su obra. Para que después de ver, entonces vamos a entrar a enseñar qué es lo que nos dicen las Escrituras en cuanto a él. Ahora, ¿en qué sentido tenemos relación en cuanto al pecado, la culpa de Adán? Para después llegar a entender, entonces, en qué sentido somos beneficiarios, o sea, los creyentes de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En la historia, amados hermanos, ha habido personas que han negado la relación que tiene la humanidad con la imputación del pecado de Adán. Ha habido. Por ejemplo, la mayoría quizás nunca ha escuchado, pero lamentablemente en un tiempo, un monje llamado Pelagio, en el siglo IV, amados hermanos, este hombre decía que el pecado que Adán cometió solamente le afectó a él y no a su descendencia. Lamentablemente
él llevó a mucho error en cuanto al Evangelio. Él decía que no, el pecado de Adán solamente le afectó a él, no tuvo ninguna relación con su descendencia. Ese pensamiento de Pelagio, que el pecado de Adán no tuvo nada que ver con su descendencia, claramente es también un pensamiento que antibíblico, hermano. No está en la Escritura, no se sustenta, no puede sustentarse a la luz de la Escritura. Ya que el pasaje de Romanos 5, que el apóstol Pablo está demostrando que el hombre, desde su concepción, desde su nacimiento, ¿qué pasa? Es que es culpable del pecado de Adán. El apóstol Pablo, amados hermanos, demuestra que en Romanos 5, no solo dice, sino que demuestra que todos los hombres nacen culpables de pecado. Nacen culpables de pecado. La muerte, amados hermanos, es una consecuencia del pecado. Muchos murieron en una etapa de la historia donde ni siquiera todavía aún la ley de Dios había sido revelada explícitamente. Y que murieron, o que murieran ellos, demuestra que eran culpables ¿de qué? De un pecado. Un pecado. ¿Pero cuál pecado? Si no había ley dada explícitamente en ese momento. Y Pablo demuestra de cuál pecado se habla en este pasaje, hermanos. Tenemos que tener en cuenta que hablando en cuanto a los bebés mueren. Muchos han nacido, han estado unos días o horas y murieron. Hay que entender, ¿no? ¿Por qué mueren? Porque es una consecuencia del pecado. Pero si ellos nunca han pecado. Van a empezar, hermanos. Hay muchos bebés que mueren. ¿Pero por qué mueren? Si morir no es una condición natural. Si Adán no hubiera pecado, nadie hubiera muerto, ¿no? A causa del pecado es que entra la muerte en el mundo. Si ellos no fueron culpables de pecado, ellos no morirían, ¿no? Podemos sacar esta conclusión. Si es que los bebés nacen santos y no tienen culpa de ningún pecado, pues no morirían. ¿Por qué mueren? Porque es la consecuencia del pecado. Porque nacen pecadores. ¿De qué pecado son culpables? Del pecado de Adán. Es importante por eso entender, hermanos, que Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Siempre cuando leamos este pasaje, hermanos, dice por cuanto todos pecaron, está hablando del pecado de Adán, que todos somos culpables en el pecado de Adán. Eso tenemos que recordar. Versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, hermanos, la muerte es una consecuencia de pecado. La muerte no es parte de la constitución natural del hombre, con que el hombre fue creado. Si Adán no hubiera pecado, no hubiera muerto, hermanos. No hubiera muerto. Que un hombre muera como los bebés y como las personas que vivieron antes de Moisés, antes que la ley fuera dada explícitamente, que murieran sin haber quebrantado ningún mandamiento que Dios había dado explícitamente, comprueba que eran culpables de pecado. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en estos versículos. Nos está haciendo ver. Entonces, ¿de cuál pecado puede ser culpable un bebé? ¿De qué pecado puede ser culpable aquellos que nacieron antes de la ley de Dios? ¿De cuál pecado? No de un pecado, no estamos hablando de un pecado particularmente, sino del pecado de Adán. Es por eso que esta posición errada de Pelagio, que pasa por alto lo que el apóstol Pablo está exponiendo en este capítulo, de cómo el hombre es culpable en Adán y cómo el cristiano es justo también en Cristo,
Porque en Romanos 5, 18 ¿qué hace? Siempre hace un paralelismo, un contraste, ¿no? El que está en Adán, el que está en Cristo. Eso siempre tenemos que entender. Entonces, hermanos, entendiendo eso, el pensamiento, por ejemplo, de Pelagio, que decía que muchos también lamentablemente aceptan hoy en día, por eso digo que ellos minimizan el Evangelio, lo toman por poco, de que el hombre nace en una condición natural y depende de qué, de él. Ahí está el libre albedrío de cómo lo definen los arminianos. Ahí es, por eso les digo, es lamentable que en estos tiempos exista eso. Minimizan el Evangelio de Dios. Si eso es lo que significa, si todos han pecado en el versículo 12, hermanos, significa que como Pelagio pensaba, y como muchos piensan el día de hoy, que es por pecar, que por un pecado particular que nosotros somos condenados. Por eso ellos creen que los bebés nacen santos, que por eso es que somos declarados culpables por nuestro pecado y viene la muerte a nosotros. Entonces, también viendo el contraste a la similitud que el apóstol Pablo hace en Romanos capítulo 18, cuando dice, de la misma manera entonces, que tendríamos que decir que los que se salvan son salvos. ¿Por qué? Porque hayan hecho algo bueno. ¿Se dan cuenta cómo esto tergiversa el Evangelio de Cristo? Ahora, si esto es así, el Evangelio del Señor Jesucristo queda destruido, hermanos. Queda destruido. Si se argumenta que el apóstol Pablo está diciendo que la muerte pasó a todos los hombres por un pecado particular que cada uno de ellos cometieron, entonces se tiene que decir que la vida y la justificación viene en el cristiano, ¿por qué? Hacer buenas obras. O sea, tienen que ganarse su salvación. Pero a la luz de las Escrituras hemos visto semana a semana, siempre se habla de aquí, no es así, hermanos. Toda la salvación viene de Dios. Nosotros estamos muertos en los delitos y pecados. Ellos creen también que obedeciendo la ley. Por eso cuando tú preguntas, lamentablemente en muchas iglesias, tú preguntas, ¿cómo se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento? Ellos creen que guardando la ley. ¿Por qué? Tienen ese mismo pensamiento. Su doctrina está basada en lo que Pelagio decía. Entonces, si fuera así, ¿para qué un Salvador? Este tipo de personas que creen que el pecado de Adán solo, ellos piensan, ¿no?, que solo es un ejemplo, que no tiene nada que ver con nosotros. Y es lamentable, hermanos, es lamentable. Es triste también, y es peligroso este pensamiento de Pelagio, hermanos. Y es muy común hoy en día, ese pensamiento. Es muy común, podemos ver en muchas iglesias, en pastores, entre comillas, que dicen ser adoradores de Cristo. Creen de esa forma. Por ejemplo, un hombre que se hace llamar por adorador de Cristo, que es, quizás ustedes en algún momento han cantado sus canciones, han llorado quizás con sus canciones, quizás ya se están imaginando de quién estoy hablando, de Jesús Adrián Romero. Él se hace pasar como adorador de Cristo, y él escribe un libro, amados hermanos, que se llama Cenando con Jesús. Y mira lo que dice. Voy a un pedazo nada más. Comienzo la cita. En México hay un comercial en televisión en el que se muestra la escena de un bebé de pocos meses de nacido, desnudo, sonriendo, balbuceando. La imagen es muy tierna. Mientras se ve el bebé, alguien habla y dice algo así: este es un buen mexicano. Este es un mexicano que no conoce la corrupción, el cohecho, la violencia, el maltrato. De nosotros depende que siga igual. Y luego, mira lo que dice. Parte de este comercial es teología en su forma más pura. Los bebés nacen santos sin conocer pecado.
¿Se dan cuenta, hermanos? El mal entendimiento, ¿a qué lleva? A minimizar. A la luz de las escrituras, de las santas escrituras, queridos hermanos, como un hombre que se atreve a decirse que supuestamente él compone canciones para Dios, puede expresarse algo tan fuera de las escrituras. Esta es la expresión que va en contra de las enseñanzas de las escrituras. Si dice que todos somos culpables del pecado, de un bebé puede ser salvo. Un bebé que nace también es, claro, nacemos muertos de nuestros delitos y pecados. Y el hombre nace en una condición, dicen ellos, de moralidad, con capacidad propia de agradarle a Dios, cumpliendo su voluntad y ser merecedores de la entrada en su reino. ¿Por qué? Por sus propios medios. Entonces, podemos preguntar, ¿para qué la segunda persona de la bendita Trinidad se encarnó? ¿Para qué? ¿Para qué sufrió en su vida? ¿Y para qué murió? Si nosotros tenemos la capacidad de poder agradarle a Dios guardando la ley. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta, hermanos? El mal entender la culpabilidad del pecado de Adán, que nos es imputada, nos lleva a minimizar, a destruir el Evangelio de Cristo. ¿Para qué Jesucristo entonces, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 21? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Da un dolor, hermanos. Da un dolor cuando minimizan el Evangelio de Cristo. ¿Para qué entonces va a morir Cristo si podemos, por nuestras propias fuerzas, ganar nuestra salvación? Por eso, hermanos, en estos tiempos muchos ven a Cristo como buen maestro, un maestro ético, un buen ejemplo, pero no lo ven como un salvador. Porque no entienden que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué hacen ver? Como ya estamos viendo, como el pensamiento de Pelagio, que muchos hoy en día siguen predicando ese mal entendimiento. ¿Para qué un salvador? Si depende de cada uno ganarse la salvación. Por eso este tema no es liviano, hermanos. Tenemos que entender para que nosotros también podamos predicar un evangelio verdadero, hermanos. Si no, vamos a decir lo que no dice la Escritura, hermanos. Y otra enseñanza que Dios hace, otro punto, otra teoría se podría decir, que Dios hace, dice que culpables de Adán. O sea, Dios no nos hace culpables del pecado de Adán, sino dice que nos considera culpables de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos la naturaleza de Adán. Nacemos con la naturaleza de Adán, poseemos la naturaleza corrupta que heredamos de Adán. Esto ya es en otros aspectos, porque ellos dicen, sí, nosotros somos culpables, ellos dicen, pero no somos culpables en el pecado de Adán. No somos culpables de eso, somos culpables por ser descendientes de él, por poseer la naturaleza corrupta, y esa es que el Señor culpa, porque somos. Y esa teoría es conocida también como la imputación mediata. Imputación mediata, a través de un medio, a través de la naturaleza pecaminosa. Y el teólogo Luis Verbo dice de esta teoría, comienzo la cita: la teoría de la imputación mediata, esta teoría niega que la culpa del pecado de Adán se impute directamente a sus descendientes, y presenta el asunto de la siguiente manera: los descendientes de Adán heredan de él su corrupción innata mediante un proceso de generación natural, y únicamente sobre la base de esta depravación inherente que participa con él y se les considera culpables de su apostasía. No nacen en corrupción porque sean culpables en Adán, sino que son considerados culpables porque ya están corrompidos. Su condición no se basa en un estado legal,
sino que más bien su estado legal secundan en su condición. Fin de la cita. Entonces, este segundo punto no niega que tengamos la culpa. No, él no niega, pero dicen que la culpa no es por el pecado de Adán, sino que la culpa es por nuestra condición personal que tenemos, que somos ¿qué? Seres caídos, seres depravados. Por eso somos culpables. Aunque es verdad, nacemos con esa naturaleza. Es verdad, es cierto, en cierta manera. Se puede decir una verdad a medias. ¿Y una verdad a medias qué es, hermanos? Una mentira. No podemos como decir, no, es una verdad, ¿no? Al decir una verdad es una mentira. Sí, es cierto, que nacemos, heredamos de Adán, es lo que va a enfatizar. Y vamos a enfatizar en la próxima predicación. ¿Por qué? Somos de esa naturaleza. Y esa es la base que también de nuestra culpabilidad. Y Romanos 5 señala directamente que la causa de nuestra condenación, ¿qué es? El pecado de Adán. Es claro en la Escritura, por eso es importante recordar este pasaje de Romanos 5. Veamos el énfasis que hace el apóstol Pablo. Por ejemplo, Romanos 5, capítulo 16, en el parte B. Porque ciertamente el juicio vino, dice, a causa de un solo pecado, hermanos. ¿Para qué? Para condenación. En el versículo 18, parte A dice, así que como la transgresión de uno vino, la condenación a todos los hombres. ¿Qué transgresión? El pecado de Adán. El versículo 19, parte A dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Desobediencia, o sea, pecado de Adán. Entonces, el apóstol Pablo resalta por el pecado, no como ellos, sino solamente es por nuestra condición. Qué equivocados están, hermanos. Entonces, claramente es que por el pecado de Adán que nosotros somos culpables, nos considera Dios culpables, no es por nuestra condición pecaminosa. Sin lugar a dudas, repito, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, sí, de eso no hay duda, hermanos, pero esa no es la base de nuestra culpabilidad. Es importante saber y entender cómo que es nuestro vínculo en la culpabilidad por el pecado de Adán. Y sabiendo ello, vamos a entender también entonces cómo es nuestro vínculo en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entender, como dicen los que postulan esta teoría, que somos culpables por nuestra naturaleza. Si somos culpables por nuestra naturaleza pecaminosa, entonces en contraste y siguiendo ese pensamiento, amados hermanos, siguiendo ese pensamiento, entonces ¿qué tenemos que sacar la conclusión? De que nosotros somos justos, aprobados delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza santa. ¿Será así, hermano, la salvación? No. ¿Se dan cuenta de ese pensamiento? Cómo tergiversa, cómo minimiza la obra de Cristo. Si somos declarados culpables por la naturaleza corrupta que tenemos y no por la culpa del pecado, entonces, en contraste, todos somos declarados justos, aprobados delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos santos. Sabemos, amados hermanos, nunca será en esta vida perfecta nuestra santificación. Sí, el Señor nos manda, dice, sed santos como yo soy santo. Esa es nuestra santificación. Entonces, malentender en qué sentido estamos vinculados con el pecado en Adán no es un tema ligero, hermanos, no es liviano. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quiénes? Por los pecadores. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Entonces, esta posición, conocida como la
conclusión inmediata, hermanos, de la culpa del pecado es antibíblica. Es también muy peligrosa para el creyente. Y la muestra es lo que sucede las personas. ¿Por qué? Porque no conocen. Y mayormente esta teoría lo ven los de la iglesia de Roma. Así lo ven ellos. Otra consideración en su relación con el pecado que cometió Adán, y por tanto nuestra comunidad debe que realmente estamos presentes cuando Adán pecó. Es otra teoría. Ellos creen que cuando Adán pecó, nosotros allí estábamos presentes cuando pecó. Dicen, claro que somos culpables, porque literalmente estábamos presentes cuando Adán pecó. Según esta posición, en Adán estábamos presentes ¿qué? Orgánicamente. Pues era en la totalidad de la raza humana. Ellos dicen, en Adán estaba toda la naturaleza humana. Así que somos identificados con Adán. ¿Por qué? Porque estábamos en su principio seminal y germinal de la vida. ¿Por qué? Porque salimos de ellos creen así. Y esta teoría se le conoce como la teoría realista. Es decir, realista, o realmente estábamos presentes en Adán. Y los que defienden esta teoría, más hermanos, se basan de un pasaje bíblico para afirmar que es así. Hebreos capítulo 7, versículos 9 al 10. Pero es distinto, a la luz de toda la escritura, cuando nosotros leemos este pasaje de Hebreos capítulo 7, versículos 9 al 10, es distinto. Pero ellos toman este pasaje, dice el pasaje, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, los que tienen esta posición realista de identidad seminal, dicen ellos, en cuanto a la culpabilidad del pecado, dicen que lo mismo que aconteció en el caso del pecado de Adán, de ser descendientes de Adán, de su organismo, de su ser, todos los hombres que estuvimos presentes cuando él pecó. Esto también es garrafal, su error, hermanos. Pero Pablo, el énfasis del apóstol Pablo en Romanos 5 es que fue por un pecado que somos nosotros declarados culpables y condenados. En el versículo 16 del capítulo 5 de Romanos dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. En el versículo 18, parte A, así que todo por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. Versículo 19, parte A, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, para ellos hay un gran problema. En esta posición realista, hermanos, un problema mayor que se ve cuando, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando hacemos el contraste, hermanos? Si ellos creen, dice, cuando nosotros somos culpables con el pecado de Adán, estábamos presentes ahí, y ahora cuando hacemos el contraste, porque en el versículo 18 que dice, de la misma manera. Pues hay que entender que el apóstol Pablo hace contraste de Adán con Cristo. Y ellos, cuando llegamos a esto, ahí tienen el gran problema. Ellos dicen, ¿no?, de la misma manera, y es el sustento para entender de la manera que somos culpables de Adán y justos en Cristo. Nuestra naturaleza orgánica no estuvo presente en la naturaleza de Cristo, hermanos. Si ellos creen que nosotros estuvimos presentes en Adán, entonces también creen que nosotros estuvimos presentes en la naturaleza de Cristo. ¿Eso será posible, hermanos? No, es imposible. Él vivió perfectamente y cuando murió en la cruz, es imposible por esto, hermanos. Si esto hubiese acontecido por el medio que fuese, se tendría que decir que la naturaleza, en esencia, de nuestro Señor Jesucristo, en algún momento, fuera pecaminosa, porque nosotros somos, por naturaleza, pecaminosos.
nosotros estuvimos presentes ahí. Si vemos ese mismo pensamiento, si llevamos ese mismo pensamiento al otro lado, ¿qué diríamos? Que nosotros también estuvimos con Cristo para ser justos. No, hermanos. Dan cuenta cómo lleva al error. En algún momento podemos decir que en su vida terrenal nuestro Señor fue su naturaleza pecaminosa. No, eso es totalmente imposible, porque Él es un Dios santísimo, hermanos. ¿Y nosotros qué? Somos seres pecadores. Así que esta posición de la teoría realista tiene un gran problema. Muy diferente es decir, ¿no?, que Cristo cargó con nuestros pecados, a decir que Él orgánicamente, en esencia, en el momento dado, tenía pecado, podemos decir también. No, es totalmente errado, ¿no? Entonces, ya pasando para poder entender, ¿en qué sentido somos culpables en Adán por su transgresión? ¿O en qué sentido la humanidad entera es culpable en Adán por su pecado? La respuesta tiene que tener en cuenta la base que hemos venido utilizando para ver otras posiciones. Es decir, que en el versículo 12, siempre, por eso les dije, hay que recordar cuando dice en el versículo 18, de la misma manera. La obra de Adán recae de la misma manera en aquellos que están unidos a él, su descendencia, o sea, toda la raza humana. Entonces, también de la misma manera que la obra de Cristo recae en aquellos que están unidos en él, aquellos que por la fe confían su existencia en Cristo. Entonces, debe haber un contraste según lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, hermanos. Y un aspecto que nos lleva a nuestra respuesta es tener en cuenta lo que dice de Adán en cuanto a Cristo. Versículo 14, al final del Romanos 5. ¿Qué nos dice, hermanos? Adán, el cual es figura de aquel había de venir. ¿De quién? Adán, ¿figura de quién es entonces, hermanos? De Cristo. Era figura. Ahora, ¿en qué sentido Adán era figura o representante o figura de Cristo? Representaba a Cristo. ¿O en qué sentido Adán era una sombra que nos señalaba a Cristo? La respuesta es que Adán era ¿qué? Representante, cabeza federal de quiénes, de todos la raza humana. Así como Cristo también es nuestra cabeza federal, nuestro representante, la cabeza de sus hijos. Eso es lo que se tiene que entender. Cristo es representante de los suyos, y esa es toda la fuerza que tiene el capítulo 5, del 12 al 21 de Romanos, hermanos. Adán representaba su descendencia, la humanidad entera, y Jesucristo representaba a lo que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. ¿A quiénes? Los elegidos. En ese sentido es que Adán es la figura de Cristo. Claramente nosotros entendemos que los descendientes de Adán lo representaba, y que Cristo representaba a los suyos, a sus hijos. Y según las Escrituras entendemos a quiénes representaba el Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo en varios pasajes habla, y solo vamos a ver un par de pasajes por el tiempo, hermanos. Por ejemplo, Juan, en la oración sumo sacerdotal, en la oración que hace nuestro Señor Jesucristo a la primera persona de la Trinidad. Juan capítulo 17, versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me la diste, y han guardado tu palabra. O sea, ¿representante de quién? De que dice a los hombres de que del mundo me diste, y han guardado tu palabra. Versículo 9 del mismo capítulo dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en el versículo 11: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno así como nosotros. Entonces, Cristo, a la luz de las Escrituras, fue cabeza federal, representante de los suyos, del que el Padre les dio. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Dice, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es nuestra seguridad, nuestra salvación, hermanos. Y decir que podemos perder nuestra salvación es minimizar a nuestro Dios, decir que Dios no es todopoderoso, que es mentiroso. Si acá nos dice que nadie nos puede arrebatar de la mano, ¿cómo podemos pensar que podemos perder nuestra salvación? Las Escrituras sustentan ello, nuestra seguridad en nuestra salvación, hermanos. Y cuando se habla de representación, nosotros inmediatamente podemos decir, ¿no? Entonces había un acuerdo, había un pacto. El Señor Jesucristo estableció a favor de nosotros, de sus hijos. Hay un pacto. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para sacar a los suyos? ¿Qué hizo Cristo para sacar a los que del Padre le había dado antes de la fundación del mundo? Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. Así que hay muchos pasajes, hermanos, versículos en el Antiguo Testamento que habla del nuevo pacto. Personalmente quiero tomar esto. Y eso fue lo que hizo Cristo, un pacto. Estableció un pacto, también cumplió un pacto. Jesús estableció un pacto en la cual los suyos, unidos a su obra por la fe, los suyos obtienen ¿qué? Los beneficios de ese pacto, porque el Señor Jesucristo lo cumplió, los beneficios de ese pacto. Dentro de eso obtiene ¿qué? Liberación y de la condenación de la muerte, la condenación eterna. Antes sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos de ira y estábamos condenados, pero por Cristo somos liberados de ello. Ahora nuestro Señor Jesucristo dice que estableció y que le da un nombre a ese pacto. ¿Cómo se llama? Un nuevo pacto. Está indicando que estaba reemplazando uno anterior. ¿Cuál pacto estaría reemplazando? El pacto que Dios había hecho con Adán, el pacto de obras. El pacto de obras. Porque Adán actuó como cabeza federal, era nuestro representante, como representante de toda su descendencia. Por eso Adán es un tipo, es una sombra de la figura de Cristo, porque Cristo también es cabeza federal de aquellos que el Padre le dio. Y la pregunta natural es que no, pero ¿por qué si uno pedí ser representado por él, o sea por Adán? Pero cuando hablamos de Cristo, ahí sí no se dice, no, pero ¿por qué yo tendría que haber sido representado por Cristo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo a veces el ser humano es así, ¿no? Conoce su pecado. Cuando hablamos de que Adán fue tu representante, porque es culpable por su pecado, entonces la Biblia dice, no, pero ¿por qué? Yo no pedí ser representado por él. Pero cuando hablamos de Cristo, que fue nuestro representante, él ganó, nos justificó por su obra, ahí sí no hay esa dificultad, no hay esa oposición, no genera ese problema cuando hablamos de Cristo. ¿Por qué? Dicen, ¿no? ¿Por qué nos imputa el pecado o la culpabilidad de Adán? Porque nos representaba, hermanos. Eso tenemos que entender. ¿Por qué somos culpables del pecado de Adán? Porque él nos representaba. Fue nuestra cabeza federal. La pregunta natural de rechazo en cuanto a él, ¿por qué nos imputa el pecado? La respuesta es que nosotros somos criaturas.
quienes no definimos cómo Dios se tiene que relacionar con el hombre. Es el Creador quien ha definido cómo tiene que relacionarse el hombre con Dios. Y Dios ha determinado cómo relacionarse con el hombre por pactos. Por pactos, hermanos. El pacto de obras, pacto de gracia, el nuevo pacto. Hay muchos pactos que se relacionan con Cristo, pero no es el tema en estos momentos. Dios estableció relacionarse con el hombre a través de pactos que ha definido en la historia dos cabezas federales, Adán o Cristo. Es el pacto de obras y el pacto de gracia que el Señor Jesucristo estableció en el nuevo pacto. En la eternidad, la Trinidad hizo un pacto que conocemos como el pacto de redención. El pacto de redención pertenece al cumplimiento de nuestra salvación y el nuevo pacto, hermanos, pertenece a la aplicación de nuestra salvación. El nuevo pacto, el pacto con Adán estaba ¿en qué? En el Edén. Es un lugar maravilloso. El Edén, amados hermanos, estaba Adán. El hombre no tenía pecado. Era un ser salvo, porque no tenía pecado en su vida. No había presencia de pecado. Sin lugar a dudas, Adán era nuestro mejor representante que podríamos tener. Y muchos dicen, no, yo, si yo hubiera estado en ese lugar, yo hubiera respondido diferente. Pero ¿cómo podemos decir eso si ahora somos caídos? Si Adán, siendo salvo, que tenía el poder, la capacidad, la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, cayó. ¿Cómo podemos decir que nosotros hubiéramos sido? Por eso la Escritura dice que Adán fue nuestro mejor representante. Entonces Dios estableció un pacto con Adán, prometiendo las bendiciones y también las maldiciones en cuanto a las condiciones que él había establecido. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. La palabra pacto no se encuentra en este pasaje. Es claro, no hay la palabra pacto. Pero los elementos que componen el pacto, amados hermanos, están presentes. ¿Cuáles? Las partes. Cuando hay un pacto siempre hay dos partes. Las partes es Adán, una parte, y también Dios. Adán como cabeza federal de que estaba representando de todos los hombres. La condición, ¿cuál era? La condición de que Dios dice, manda es obediencia. Dios dio un mandamiento a Adán a cumplir, de no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la sanción era que desobedeciera a Adán, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Ciertamente morirás, le dice, ¿no? Ciertamente morirás. Muerte espiritual y muerte física. Entonces nunca se nos debe olvidar que Adán no actúa de una manera particular, sino que era una cabeza federal. Pero también tenemos que entendernos de que él no actuó, si desobedeció, porque no pensó en las consecuencias que iba a venir a toda su descendencia. Pero Cristo no actuó de esa manera. Él no pensó en él mismo, sino actuó en los beneficios que iban a tener sus hijos, que iban a recibir los beneficios de su sacrificio, de su obra que iba a hacer, que había venido a hacer en su ministerio terrenal. Nunca por eso debemos olvidar, él no actuó particularmente, sino que era cabeza federal, como Cristo en su vida, en su muerte también no solo actuó por él, sino que actuó por aquellos que él estaba representando. Adán transmitió el mandamiento que Dios le había puesto y recibió él y todos aquellos que él estaba representando la sanción de que Dios le había dicho, o sea, la muerte. Por eso que Adán murió y toda la raza con él. Adán murió inmediatamente, murió espiritualmente. Que muchos dicen, no, pero Adán no murió inmediatamente.
Solamente ellos se quedan, creen que solamente la maldición es la muerte física, pero se olvidan que la muerte también es espiritual. Su relación con Dios se quebrantó, por eso fue expulsado del Edén y también iba muriendo físicamente. O sea, el pacto de obras, que así se conoce, el pacto que hizo con Adán. O sea, Dios con Adán señala que eran sus obras las que determinaban su relación con Dios. Si hubiera obedecido, no hubiera muerto, y nadie de nosotros hubiera muerto. Pero ya sabemos la historia que pasó. Por esa razón, hermanos, que nadie por las obras de la ley puede ser justificado para con Dios. No solo porque no tenemos la capacidad de poder cumplir por la condición corrupta en la cual nosotros nacemos. No tenemos la capacidad, sino porque también transgredimos ese pecado. Ya tuvimos la oportunidad de cumplirlo y fallamos porque nuestro representante falló. Las personas muchas veces dicen, ¿no? O piensan que si yo llevo o cumplo la ley de Dios, lo que Él demanda, entonces voy a ser salvo. Pero se olvidan de que ese fue el pacto que ya habían quebrantado. Por eso les daba el ejemplo, ¿no? La lectura que hemos leído. El joven rico pensaba que guardando la ley podía ser salvo. Dice que yo guardé todo lo que el Señor le dijo, no robarás, no matarás, no a tu padre y tu madre. Él dijo, todo eso lo he guardado de mi juventud. Por eso daba el ejemplo. Si nosotros después de nacer no hemos pecado ningún pecado, pero si eres culpable del pecado de Adán, porque es tu representante. Por eso que los bebés nunca han pecado de una manera particular, pero también son culpables del pecado de Adán. Eso es claro en las Escrituras, hermanos. Entonces, hermanos, hay algo maravilloso, como el apóstol Pablo también lo dice. En capítulo 5, Romanos, versículo 20, parte B dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios, aún en medio de dicho juicio por el pecado del hombre, en ese mismo momento, en ese mismo instante, promete la venida de un hombre, de uno que nacería de una mujer, que destruiría las consecuencias que trajo la desobediencia de Adán. ¿Quién? Cristo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, se convierte en la primera expresión gloriosa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, se revela. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Nuestro bendito Señor Jesucristo, el postrer Adán, como dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, desde ese instante se inicia la historia de la redención, hermanos. Y es la primera mención del pacto de gracia que nuestro Señor Jesucristo instauraría en el nuevo pacto en su sangre. Así que, hermanos, entender la imputación de la culpa del pecado de Adán nos lleva a entender que la imputación de las justicias de Cristo. La pregunta: ¿Cómo puedo disfrutar de los beneficios de algo que personalmente no hice? La respuesta es que Jesucristo actuó en tu representación, es tu cabeza federal. Ese es el bendito Evangelio de Cristo, hermanos. Y mal entender, como dije, es tirar por los suelos el Evangelio de Cristo, minimizar el Evangelio de Cristo. Que no entiende el punto de Adán, jamás va a entender también la obra de Cristo a nuestro favor. Como el apóstol Pablo señala en Romanos 5, capítulo 5, versículo 18, de la misma manera. Es por esa razón que los hombres nacemos culpables en el pecado de Adán. Culpables. ¿Por qué? Porque fue nuestro representante legal. Y es por la razón que también que los cristianos somos libres de culpa del pecado, solamente por la justicia de Cristo, porque Él es nuestro representante, porque se nos imputa las justicias de Cristo. En cuanto a nuestra salvación, entonces podemos decir, hermanos, que
A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Y resumo para terminar, hermanos. La raza humana entera se resume en dos Adanes. El primer Adán fue la cabeza federal de la raza bajo el pacto de obras. El segundo Adán, o sea, el postrer Adán, que es el nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza federal de todos los creyentes bajo el pacto de gracia, instituido en el nuevo pacto. Así como Adán fue legal y efectivamente nuestro pecado, o sea, el pecado de Adán fue legal y efectivamente nuestro pecado, así también la obediencia de Cristo es legal y efectiva, la justicia de todos los creyentes. Por eso que el apóstol Pablo le resalta y hace esos contrastes. Pues entender la culpabilidad del pecado de Adán, vamos a poder entender también los beneficios que tenemos por Cristo. Los beneficios de lo que tenemos por Cristo. El apóstol Pablo te podría decir, cristiano, tu salvación es absolutamente segura, porque no depende de ti, no depende de nada lo que puedas hacer, solamente depende de Cristo, depende de Él, porque es algo que está en las Escrituras, hermanos. Así que el que duda de su salvación es porque no ha entendido la historia de la redención que está expuesta en las Escrituras. Y la próxima vez, amados hermanos, vamos a hablar del pecado original, es decir, de las consecuencias del pecado de Adán que ha traído a nuestras vidas, a todo ser humano, para que al final veamos que las consecuencias también de la obra de nuestro Señor Jesucristo, viendo la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Señor, gracias te damos, bendito Padre.